Hola a todos, sean bienvenidos a esta pequeña introducción acerca de la bioseguridad y del correcto lavado de manos. A continuación les voy a dar a conocer unas pautas acerca del por qué la importancia de lavarnos correctamente las manos y del por qué a nivel clínico, hospitalario, los enfermeros y enfermeras hablamos de disminuir la carga bacteriana. Se dice que hay que disminuir la carga bacteriana al máximo. ¿Por qué? Porque a través de nuestras manitos o a través de superficies que tienen contacto con los pacientes en su unidad, podemos traspasarle un microorganismo que no vemos a simple vista a través de nuestras manos. Por eso es importante tanto en nuestras casas como a nivel de hospitales, clínicas o centros de salud en donde los enfermeros trabajamos todo el tiempo. Es importantísimo conocer por qué debemos de lavarnos las manos. Existen unas reglas de oro que a nivel de enfermería llamamos los 5 momentos de lavado de manos. Esos 5 momentos de lavado de manos son antes de realizar una tarea con el paciente, tener contacto con el paciente, después de tener contacto con el paciente y cuando ya nos vayamos a ir para nuestras casas. Es importante tener en cuenta esos 5 momentos para que no se nos olvide nunca de que las manos son un foco de infección. Hablamos de foco de infección a nivel clínico y los enfermeros utilizamos ese término. ¿Por qué? Porque las manos son un medio de transmisión de bacterias que no vemos, como ya lo había comentado antes. Y es importantísimo disminuir la proliferación bacteriana. Teniendo en cuenta de que vamos a disminuir esa proliferación bacteriana de paciente a paciente, incluso dentro de nuestros hogares, a nivel de la Organización Mundial de la Salud está avalado el protocolo de lavado de manos. Incluso vemos en algunos establecimientos públicos que establecen el protocolo de lavado de manos, porque es importante, ya que si nosotros no concientizamos a nuestras familias, nosotros mismos, se produciría una infección de persona a persona. Incluso se recomienda que también si tienen gripa, si tienen alguna infección respiratoria que pueda ser transmitida a través de las manos, es importantísimo tener un pañuelo a la mano que nosotros podamos cubrir la nariz y no llevarnos esos microorganismos que salen de nuestro cuerpo a las manos. ¿Por qué? Porque podríamos transmitírselos a otras personas, incluso a los niños, nuestros hijos. También tenemos menores en nuestras casas y es importantísimo disminuirle al máximo la proliferación de esos microorganismos. En el protocolo de lavado de manos existen unos pasos que hay que tener en cuenta. Existen protocolos diferentes en cada institución. Según la Organización Mundial de la Salud establece algunos protocolos, pero yo he tomado al más importante, el más conocido. En esos 8 pasos vamos a realizar primero un enjuague de las manos con un agua primero, y después nos disponemos a desplazar el jabón hasta el tercio medio de la mano, que es esta parte de acá, que ese es el lavado de manos clínico que realizamos en un hospital y en un centro de salud, todos los enfermeros y enfermeras. Estamos hablando de 3 tipos de lavado de manos. El primer lavado de manos que existe es el lavado de manos social. El segundo tipo de lavado de manos es el lavado clínico. El tercer tipo de lavado de manos es el lavado de manos quirúrgico. Esos 3 lavados de manos son importantísimos a nivel hospitalario y a nivel clínico, ya que en cada momento se necesitan. Si yo estoy en mi casa o en un sitio que no sea hospitalario,
debo de realizarme un lavado de manos no tan exhaustivo como lo realizaría a nivel de un hospital o de un centro de salud, pero sí debemos al menos frotar nuestras manos con agua y jabón para garantizar que esos microorganismos que tenemos en nuestras manos, en nuestros dedos, que no vemos a simple vista, se remuevan y no nos los llevemos posteriormente a nuestra boca. El lavado de manos clínico es el que se realiza por el personal de salud que trabaja en un centro de salud hospitalario, en una clínica. Ese es el que se realiza a nivel clínico, igual que el quirúrgico. El quirúrgico es un lavado de manos más exhaustivo que se realiza en el momento de un procedimiento quirúrgico o en el momento de una cirugía clínica. En ese caso lo realiza todo el personal que va a estar alrededor del entorno del paciente. El lavado de manos clínico es el que realizamos los enfermeros, las enfermeras, todo el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes y se realiza en el momento en que nosotros llegamos al servicio donde laboramos, donde estamos en contacto directo con nuestros pacientes. Es importantísimo realizar campañas dentro de la misma institución que concienticen al personal de salud acerca del correcto lavado de manos, ya que si nosotros concientizamos esa parte, vamos a disminuir esa carga bacteriana que se transmite de paciente a paciente o incluso del personal de salud al paciente o viceversa. Es importante desde el punto de vista de la bioseguridad. Y si vamos a hablar de bioseguridad, estamos hablando de todos los elementos que hacen parte de la protección personal de las personas que tienen contacto directo con el paciente, como lo son las enfermeras, los médicos y todo el personal de salud que tiene contacto directo con el paciente. Debemos de tener en cuenta que en esa bioseguridad existen unos elementos que protegen nuestro cuerpo, como son los gorros, las monogafas, el tapabocas, la bata de bioseguridad con manga larga y con la altura hasta después de la rodilla. En ese orden de ideas, es importante que en esa bioseguridad también se realice el correcto lavado de manos, como anteriormente lo decía. Aparte de eso, si vamos a tener el contacto directo con el paciente, debemos de utilizar nuestros guantes, que es nuestra segunda piel a nivel clínico. Y en el momento en que realicemos cualquier tipo de procedimiento que tenga contacto con el paciente. Bueno amigos, esto es una pequeña introducción acerca del correcto manejo y manipulación de los pacientes a nivel hospitalario. Espero les sea de gran ayuda y hasta una próxima ocasión.